terapia narrativa, por Paulette Janelli García Buenaventura. En las terapias posmodernas o constructivas encontramos a la terapia centrada en soluciones, la terapia narrativa y la terapia colaborativa. Hoy conoceremos la terapia narrativa. Esta fue creada por Michael White y David Epsom, que empezaron a trabajar juntos a principios de los años 80. Son reconocidos por sus libros Medios narrativos para fines terapéuticos. Esta terapia da especial importancia a las vivencias de las personas e invita a la participación de los miembros en el proceso terapéutico, en cada uno de los actos interpretativos, y anima en el sentido de la autoría y reautoría de la propia vida y sus relaciones, entre otros aspectos, por medio de un acercamiento respetuoso centrado a las personas como expertos de sus propias vidas, considerando los problemas como algo separado de ellas. Quien consulta a un terapeuta narrativo participa en un viaje por un camino, en el cual hay muchas encrucijadas y senderos para elegir en cada paso que da. Al inicio no estaremos seguros de las escalas ni de lo que llegaremos a descubrir, pero sí es importante definir la dirección del viaje. Las conversaciones narrativas son interactivas y siempre en colaboración con la gente que consulta al terapeuta. Las bases epistemológicas refieren al pensamiento narrativo centrado en prácticas lingüísticas que buscan crear un mundo de significados implícitos más que explícitos, introducir múltiples perspectivas basadas en la complejidad y subjetividad de la experiencia. La persona es protagonista o participante en su propio mundo, un mundo en el que volver a contar una historia es contar una historia nueva. Al terapeuta le implica un desafío, puesto que la terapia se opone a las prácticas totalizadoras y no trabaja con certezas establecidas o estereotipos de funcionamiento. Estas son algunas de las tareas del terapeuta. El cliente es la estrella del proceso terapéutico. No se le llama paciente ni cliente, sino que se le denomina coautor del proceso de terapia, y generalmente es él quien decide si y cuándo quiere volver a ver al terapeuta, y quién sería deseable que asistiera a la siguiente sesión. Hay varios principios que orientan la terapia narrativa, sin embargo los dos primordiales son mantener siempre una actitud de curiosidad y estar permanentemente haciendo preguntas sobre las cuales no se conoce realmente la respuesta. Los fundamentos de la terapia narrativa deben llevar a mirar el evento terapéutico como un espacio de relatos de experiencias de vida, vivencias ricas cargadas de momentos significativos. Técnicas. Fue ideado originalmente para niños, posteriormente se aplicó en adultos, parejas y familias. Se fundamenta en la idea de que el problema en las conversaciones corrientes entre miembros de la familia o amigos se centra en que la persona que tiene el problema es el problema. Cuando se externaliza el problema, permite deshacer algunos de los efectos negativos de la rotulación social, además de que el problema sale de la persona pero no se proyecta en otra. Adoptando la postura postestructuralista, propone seguir la metáfora de descripciones ricas, densas o gruesas, y descripciones frágiles, simples o delgadas. Una historia densa está llena de detalles, se conecta con otras y sobre todo proviene de las personas para quienes esa historia es relevante. Una historia delgada generalmente proviene de observadores de fuera, difícilmente tiene lugar para la complejidad y las contradicciones de su experiencia. Cuanto más densa sea una historia, más posibilidades abrirá para la persona que la vive. Se cree que la gente se enfrenta a dificultades cuando vive con historias dominantes que están saturadas de problemas. Estas son restrictivas y no abarcan partes importantes de la experiencia de las personas y las llevan a llegar a conclusiones negativas sobre su identidad. Por lo tanto, es importante deconstruirlos, que es desarmar o revisar cuidadosamente las creencias y prácticas de la cultura que están fortaleciendo al problema y la historia dominante. Las prácticas narrativas han desarrollado un estilo de trabajo claro que consta de diferentes prácticas o tipos de conversación entre clientes y terapeutas. Las conversaciones exteriorizadas. Es la manera en la que se habla de los problemas, los cuales no son vistos como síntomas o como manifestaciones de alguna deficiencia del cliente. Cuando la gente empieza a hablar de sus problemas como entidades separadas, como algo que está fuera, siente una diferencia casi inmediata, poniéndolos en perspectiva, a sentirse menos culpables y a sentir que pueden hacer algo para solucionarlos. Estas conversaciones constan de los siguientes pasos. 1. Nombrar el problema. 2. Exploración de los efectos del problema. Y 3. Deconstruir o poner el problema en contexto. Descubrir acontecimientos excepcionales. Un acontecimiento excepcional es aquel que contradice la historia dominante, la excepción a la historia. Estos sirven como base para ir construyendo una o varias historias alternativas. Es muy importante investigarlos con cuidado, aprendiendo sobre su historia, especialmente sobre el significado que estos eventos tuvieron para el cliente en su momento, lo que
que significaron para otras personas importantes en su vida y lo que el recordarlo significa para ellos en la actualidad. Engrosar la trama. Hay ciertas historias que se vuelven dominantes en nuestras vidas y si son muy limitadas pueden excluir aspectos importantes de nuestra identidad. Al inicio probablemente la historia dominante sea muy fuerte o tenga mucho peso, por lo tanto debemos fortalecer la historia alternativa para engrosarla, para que adquiera mayor significancia y peso para el cliente. Las conversaciones de reautoría tenemos algunos aspectos importantes como preguntas de acción, preguntas sobre el significado de la acción y panorama de acción. Existen 4 prácticas narrativas que sirven para fortalecer o engrosar historias alternativas. Estas son: remembranza. Usa la metáfora de que cada uno tiene un club de su vida y que podemos escoger quiénes serán los miembros de ese club, las personas que contribuyen a que nos veamos a nosotros mismos de cierta manera y seamos quien nos gusta ser. Aquí se entrevista al cliente sobre alguna persona que haya tenido una influencia positiva en su vida y más adelante se explora la influencia que el propio cliente pudo haber tenido en la vida de esta persona. Documentos terapéuticos. Se usa una gran variedad de documentos en la terapia. La mayoría de los documentos escritos sobre los clientes, como expedientes o reportes psicológicos, contienen descripciones negativas. Para esto es necesario crear contradocumentos, los cuales pueden ser certificados o diplomas que den constancia de los logros del cliente. Generalmente son los terapeutas quienes escriben estos documentos, aunque a veces lo hacen en conjunto. Trabajo con testigos externos. Tiene que ver con la importancia de contar y recontar nuestra historia de vida para construir nuestra identidad. Se trata de una variante de trabajo con equipos reflexivos. En estas el terapeuta entrevista al cliente en presencia de un grupo de testigos externos. Puede ser terapeutas, familiares, amigos del cliente, pero frecuentemente son personas que han estado viviendo experiencias similares a las de él. Michael Waite diseñó un mapa en el que se describe detalladamente los pasos para las ceremonias de definición en la terapia. El objetivo de este tipo de ceremonias de definición es conectar historias y las vidas de las personas haciendo que éstas sean más significativas. Terminación de la terapia. Esta termina cuando la persona decide que su relato de sí misma es suficiente rico para abarcar su futuro. La última sesión es una celebración en la cual se puede invitar a personas significativas para ella, para festejarse por medio de una ceremonia con la entrega de un certificado terapéutico. Bueno, esta es la terapia.